Muchísimas gracias por esta cálida y cercana presentación. Muchísimas gracias también a Lourdes y al equipo de la Casa Loyola, del Centro Loyola, que ha promovido este encuentro desde hace un año que empezamos con los correos a concretarlo. Para mí es un don de Dios muy grande estar en su país y en su ciudad. Es la segunda vez que vengo a México. El tema que quisiera compartir con ustedes es el título Espiritualidad para una sociedad plural. ¿Por qué hablamos de espiritualidad y no a lo mejor de religión? Podríamos hablar de religión para una sociedad plural o para estos tiempos. ¿Qué especifica o qué es lo propio de la espiritualidad? No oponiéndola, por supuesto, a la religión, pero sí distinguiéndola. Podríamos decir que las religiones son las copas donde se sirve el vino y la espiritualidad es probar ese vino, tener el gusto personal de eso en que las copas para eso están servidas. En otros tiempos había solo una sola copa para servir ese vino y quien lo bebía en otras copas nos asustaba o nos molestaba o nos extrañaba o incluso se condenaba porque nos parecía que ese vino solo podía servir en esa copa donde estaba vertido. Hoy en día ya no podemos pensar ni creer así, porque vivimos en un tiempo nuevo para toda la humanidad que llamamos con un nombre que a unos les gusta, a otros les disgusta, según como nos toque esta globalización. Es la palabra con la que hablamos de un nuevo estadio para la especie humana. El momento en que estamos atravesando todos, estos 7.000 millones de habitantes, de hermanos y hermanas que somos hoy en el planeta Tierra, más de 7.000 millones, es un número que no podemos ni siquiera imaginar, no sabemos lo que son 7.000 millones de nada, es muchísimo, es una desmesura. Bueno, pues y cada uno y cada una tiene los sentimientos, los pensamientos, las emociones que cada cual tiene. O sea, es increíble que hoy en día en el planeta Tierra hayan 7.000 millones de seres humanos. Pues este momento en el que nos encontramos puede compararse tal vez a lo que sucedió hace unos 6.000 años en la Tierra. Hace unos 6.000 años aproximadamente, tanto en el centro de Asia, más o menos, en Mesopotamia, en la zona central asiática, pero es posible que también simultáneamente algo sucediera aquí en Mesoamérica, en América, aparecieron dos fenómenos. El fenómeno de las ciudades, o sea, fuimos pasando de ser cazadores, recolectores o nómadas y empezamos a dejar poco a poco la naturaleza para crear ese espacio humano y a veces inhumano, demasiado inhumano, que son las ciudades, pero que representó algo muy nuevo porque empezamos a despegarnos, digamos, del ritmo de la naturaleza cuando empezamos a tener, pues, unas calles, unos pequeños alumbrados. El alumbrado eléctrico viene mucho más tarde, pero antes ya hay una serie de canalizaciones, el agua llega para todos, en fin, lo que es el fenómeno de las ciudades nos apartó de alguna manera de la naturaleza y nos puso mucho más en conexión entre nosotros. Es decir, lo humano adquirió una fuerza que no tiene cuando estamos mucho más dispersos en pequeños grupos, perdidos o en el desierto, o en los valles, o en la llanura, o en donde fuere, o en las montañas. Y el segundo fenómeno, además de la aparición de las ciudades, fue la aparición de la escritura, un elemento importantísimo en el desarrollo de las culturas, porque hasta que no hubo la escritura, la transmisión se transmitía oralmente, pero si no había quien lo transmitiera, pues eso no pasaba. Tenía mucho más memoria que nosotros. Nosotros, gracias y en parte por culpa de la escritura, hemos perdido la memoria. Tenemos muy poca memoria. Las culturas todavía que no saben escribir tienen mucha más memoria que nosotros. Por tanto, eso no es ningún desprecio para nada para los que no saben escribir, porque tienen otros modos de conocer la realidad. Pero en cualquier caso, lo que transformó la sociedad en su momento fue la aparición de la escritura, que hace
que a través de un documento que se puede pasar de mano en mano y además se puede copiar y multiplicar muchas veces, pues ese conocimiento, esa información llega mucho más allá de la presencialidad de un grupo que oralmente transmite sus conocimientos. Por lo tanto, ese paso que sucedió y que provocó el cambio del que ahora nosotros somos herederos, está sometido hoy a una revolución que a lo mejor todavía es exponencial, mucho mayor que la que fue aquella en su momento, que es el fenómeno informático. En estos momentos, ahora mismo, esto está grabándose y pasando a otros lugares. En estos momentos tenemos cantidad de móviles que espero que estén apagados, y aprovecho para pasar la información, pero tenemos una posibilidad increíble de estar en conexión con personas que están a miles de kilómetros, solo sonando con un número que pasa por unos satélites y pasa por unos circuitos invisibles. Estamos conectados todos con todos, todas con todas. En una pantalla de Internet, en un instante, podemos saber lo que está sucediendo en cualquier parte del mundo, y a lo mejor podemos saber antes lo que está sucediendo en China, en Siria o en un terremoto que puede haber en Japón, que a lo mejor lo que acaba de suceder en la esquina de nuestra propia ciudad. El espacio y el tiempo han quedado totalmente alterados, y eso requiere una nueva forma de estar en el mundo. Esta pluralidad se percibe más en las grandes ciudades cosmopolitas del mundo, donde uno hiciera una fotografía de uno de los vagones de un metro, de un metropolitano, y haciendo esa fotografía uno sabría si estamos en Sudamérica, en Norteamérica, en China, en Europa, en África, porque hay razas de todos los colores en un espacio muy pequeño. Esto, como digo, es algo muy nuevo que provoca dos reacciones diferentes. O bien la defensiva, nos asusta esta diversidad y entonces aparece lo que se llaman los fundamentalismos, que es ante el miedo que pongan en cuestión mis certezas, me blindo en lo que he creído siempre y que nadie me lo discuta, porque si empiezo a poner en cuestión una cosa, luego vendrá otra y al final se desmoronará el edificio en el que yo me siento tranquilo y estable, porque lo hemos heredado de generaciones en generaciones y eso ha dado vida a las personas y a nosotros mismos, y por lo tanto es algo, no lo ridiculizo ni critico para nada, solo tratamos de comprender que detrás del fundamentalismo hay una reacción de miedo ante el cambio, pero claro, ese miedo, cuando tenemos miedo nos volvemos muy peligrosos incluso, porque el miedo o bien nos retrotrae y vamos perdiendo terreno y nos vamos encogiendo, o bien el miedo nos hace agresivos, ante el temor que nos agredan, entonces empezamos agrediendo nosotros. Y ese circuito es fatal. Este es un polo, un modo de reaccionar ante esta diversidad. El otro modo de reaccionar ante ella es fascinados, ¿no? Sorprendidos, asombrados de que haya tantas maneras de ser humano, tantas maneras de celebrar la vida, tantas maneras de creer en Dios, tantos rituales y maneras de haberlo pintado, imaginado, tantas narraciones sagradas que pueblan la tierra. Pero esa fascinación, si no está discernida, si uno sabe lo que le ayuda o lo que le desayuda, también puede provocar una intoxicación y una mala digestión, porque hay muchas cosas que tienen su razón de ser en un contexto y que tienen su recorrido para asimilarlas, y entonces tampoco cualquier cosa vale o cualquier cosa nos vale, no solo porque nos deslumbre, sino que luego tenemos que ver cómo nosotros eso nos ayuda o nos desayuda, ¿no? ¿Cómo discernimos entonces, cómo abrir camino entre una posición defensiva y fundamentalista que ignora o que demoniza todo lo que no es propio, por un lado, y por otro, esa indiscriminación donde todo nos entra y entonces no podemos asimilar nada porque vamos de un lado para otro y entonces también perdemos nuestras raíces, ¿no? ¿Cómo integramos ambas cosas? Bueno, pues ahí es donde entra la espiritualidad. ¿Qué entendemos por espiritualidad? Espiritualidad proviene de spiritus, en latín,
que en griego es pneuma, en los neumáticos de nuestros carros, es el aire que hay dentro de esas llantas de plástico, es el aire, por lo tanto el aire, también el aliento, que es quizás la imagen física más cercana a lo espíritu, a lo invisible, a lo intangible, porque el aire estamos siempre envueltos de aire, no nos damos cuenta de que el aire esté ahí, y el aire es lo que nos da la vida, ¿no? Continuamente estamos inspirando y exhalando el aire sin el cual no viviríamos más de un minuto sin respirar, ¿no? Por lo tanto, en el plano físico, el aire es lo que nos acerca más a lo que es Dios. Dios es esa presencia invisible que está en todas partes y en todos los lugares y en todo momento, pero que estamos tan en ella que no nos damos cuenta de que en ella estamos, ¿no? Se ha dicho muy bellamente que Dios es una esfera infinita cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna. Es decir, una gran totalidad que es la realidad completa. ¿Y dónde está Dios? Dios está en todos los lugares. No hay un lugar donde esté más Dios que nosotros. Hay una manifestación de Dios específica, como puede ser una iglesia, como puede ser el Santísimo, porque ahí pues hay unas palabras de Jesús donde hay, pero Dios en su esencia está en toda la realidad dándole vida desde dentro de sí misma. Y Dios no es circunscribible en ninguna parte. Por lo tanto, la espiritualidad a lo que nos remite es a esa certeza de que Dios somos, nos movemos y existimos, como dijo San Pablo en el Areópago de Atenas, cuando pasando por allí y vio las diferentes divinidades, las diferentes manifestaciones de Dios, no les dijo idólatras y paganos, no, les dijo, qué bello, he visto que tenéis un corazón muy religioso, incluso habéis hecho un altar al Dios invisible, bueno, al Dios desconocido, pues yo os voy a hablar de este Dios desconocido, que es Jesús de Nazaret. Pero no les dijo que los otros dioses eran falsos, les dijo, estas son vuestras maneras de acceder a Dios, ¿no? ¿Cómo sabemos entonces si nuestra práctica religiosa, si nuestra creencia es idolatría o es verdadera? Si nos lleva a la vida o nos lleva a la muerte. ¿Qué es esa experiencia espiritual que todas las religiones tratan de transmitir, cada una a su modo, y que hoy tenemos al abasto, más en unos lugares que en otros, pero digamos, el acceso a las tradiciones religiosas cada vez más y en las generaciones que vienen todavía más van a estar accesibles a todos? ¿Cómo discernimos si eso nos lleva a la vida, si eso nos lleva a esa profundidad que queremos profundamente vivir, o nos va a distraer, nos va a despistar y vamos a perderlo todo? ¿Cómo discernimos? Bueno, ¿quién es Dios? ¿O qué es Dios? En lenguaje cristiano decimos ¿quién es Dios? Porque Dios lo consideramos un tú, lo personificamos. Pero hay otras tradiciones religiosas, la budista, el taoísmo, hay en el Oriente Lejano, hay otras tradiciones que no personifican a Dios porque consideran que personificar a Dios es hacerlo demasiado parecido a nosotros, ¿no? Y si bien Dios es persona, es muchísimo más que la persona que nosotros somos. En cualquier caso, ¿cómo discernimos quién es Dios o qué es Dios? Bueno, cuando decimos que Dios es amor, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que el ser de Dios es una continua donación de sí mismo, que lo que Dios es lo que Dios da. Cuando amamos, lo que somos lo estamos dando a la persona que amamos, ¿no? No solamente estamos dándole cosas, sino que nosotros nos estamos dando a esa persona, ¿no? Eso es el amor, ¿no? Una plenitud del ser, que sentimos un gozo, una plenitud de amor, que es como explosiones, ¿no? Del corazón, que no cabe dentro de nosotros, pero que en lugar de quedarse dentro, se convierten en entrega hacia esa persona o personas que amamos, ¿no? Cuando decimos que Dios es amor, decimos que la esencia de Dios es esa desbordancia de ser que nos da el ser. Dios es la plenitud del ser que nos deja ser en plenitud. Es una de las más bellas definiciones que yo un día leí sobre qué es o quién es Dios. Por lo tanto, todo camino religioso,
todo camino espiritual para discernir si es de Dios o es una invención o una perversión humana, el modo de discernir de dónde viene es ese camino. A medida que lo transitamos, nos hace más abiertos, más generosos, más capaces de relativizarnos a nosotros mismos y al mismo tiempo tener una gran conciencia de lo que somos, y simultáneamente nos lleva a abrirnos a más realidad, abrirnos a más capacidad de comprender a Dios, a más capacidad de comprender y de acoger a los demás. La dimensión divina, la relación con Dios, la dimensión humana, la interrelación de unos con otros, un auténtico camino espiritual nos hace más humanos y nos hace más hermanos, más capaces de solidarizarnos y de empatizar, de compadecernos los unos con los otros, porque entiendo que mi sentir es también tu sentir, y aún así no confundo mi sentir con tu sentir, porque cuando nos confundimos también nos liamos, sino que tengo la capacidad de que al mismo tiempo que escucho mi sentir, también soy capaz de escuchar tu sentir sin, como digo, confundirlo, mezclarlo o proyectarlo, sino con la capacidad de acoger lo que tú estás sintiendo, ponerlo en comunión con lo que yo estoy sintiendo y conjuntamente ir creando humanidad, ¿no? Tanto en la relación interpersonal, en la relación familiar, en la relación ciudadana o en la relación internacional en esta aldea global en la que vivimos. Y el tercer elemento de un camino espiritual auténtico es la relación con la naturaleza. Primero es la relación con Dios, el segundo es la relación interpersonal unos con otros, y el tercero es la relación con la Madre Tierra, ¿no? Cuando una persona vive verdaderamente de Dios, vive verdaderamente una experiencia espiritual, ¿qué hace? Camina con más suavidad, come con mayor contención, mira con mayor delicadeza, tiene la capacidad de descubrir las plantas y las flores como un regalo continuo que la Madre Tierra nos da. Nos hacemos menos depredadores y nos hacemos más agradecedores de lo que estamos continuamente recibiendo de la Tierra y le devolvemos, ¿no? No deberíamos cortar ni una rama, ni talar ni un árbol que no fuera también plantando otro al lado suyo. No deberíamos matar ni un animal que no fuera al lado engendrar otro animal o posibilitar que otro animal fuera engendrado, ¿no? Si fuera así, no tendríamos la grandísima amenaza ecológica que en estos momentos puebla sobre la Tierra, porque hemos perdido la espiritualidad respecto de nuestra humanidad, de unos con otros, ¿no? Yo creo que de aquí 100 o 200 años se avergonzarán nuestros descendientes por permitir que existan las desigualdades que hoy existen, como hoy nos avergonzamos de que hace solo 100 años la esclavitud fuera legítima. Y estaba incluso en las órdenes religiosas habían esclavos. Se los trataría mejor o peor, pero estaba legitimada la esclavitud, ¿no? Hoy en día esto nos parece impensable. Pues quiera Dios, y Dios lo desea, que de aquí 100 o 200 años nos avergoncemos de las diferencias sociales que existen hoy en el planeta. Esto tiene muchísimo que ver con la espiritualidad, porque si vivir el Espíritu de Dios en nosotros consiste en mirar y vivir desde Dios, significa tener la ternura de Dios, la sensibilidad de Dios para darnos cuenta de que de que todavía no somos, aún apenas hemos empezado a ser humanos. Una humanidad, como digo, que no solo tiene relación en torno a la comunidad humana, que somos nosotros mismos, sino que la misma relación tiene con la Madre Tierra, que es la que nos nutre cada momento, la que hace que estemos vivos, ¿no? Bueno, por lo tanto, el primer criterio de discernimiento es la práctica religiosa, que es la mía, ¿no?, sea la que he heredado y que está ahí. Todas las religiones tienen todos los elementos para llegar al corazón de Dios y al corazón de nosotros mismos. Me ayuda a abrirme más a Dios y a respetar los diferentes modos en que las diferentes tradiciones religiosas tienen de nombrar a Dios, o me crispa sobre mi idea de Dios y creo que la mía, solo la mía, es la verdadera. Cuando el sabio señala la luna, dice un proverbio chino,
Los necios se quedan mirando el dedo. Bueno, pues esta es la gran problema, una de las grandes razones del conflicto interreligioso. En lugar de estar mirando la luna, que es a donde señalan los dedos, nos empezamos a discutir si tiene que ser dedo de hombre o de mujer, si tiene que ser el meñique o el pulgar, si tiene que tener anillos o no anillos, si las uñas han de estar pintadas de color rojo, naranja o verde violeta, ¿no? Y mientras perdemos el tiempo discutiendo sobre los dedos, ¿quién mira la luna? ¿No? ¿Quién señala la luna? Y no solo quién señala la luna, ¿quién se trasciende con más y más a sí mismo para ir hacia la luna, ¿no? En el sentido de la luna es algo visible en la noche que está cerca de nosotros, su luz nos llega, pero al mismo tiempo es inalcanzable, ¿no? Así es Dios, ¿no? Nos baña con su luz y con su reflejo podemos incluso llegar hasta en luna llena leer una página abierta de un libro, no sé si eso lo han experimentado alguna vez, y al mismo tiempo la luz de la luna la luna misma está más allá. Hoy, como nunca, tenemos la oportunidad de enriquecernos del legado de las tradiciones de sabiduría de todo el planeta. Porque hoy, como nunca, necesitamos urgentemente este legado de sabiduría. Porque nos va la vida del planeta. Tenemos los instrumentos para destruirnos en un instante todos a la vez. Pero ya no estoy hablando solo de evitar lo negativo, que por supuesto hay que estar muy lúcidos y muy solidarios unos con otros, porque lo que está sucediendo en Siria nos afecta a todos hoy, porque un día mañana podemos ser nosotros los que estemos en la situación de Siria, ¿no? Pero no solo por eso, para protegernos nosotros mañana, sino por solidaridad. Porque si tenemos los medios para saber lo que está pasando ahí, es que hay un vínculo de hermandad que antes no existía y ahora sí existe. ¿Cómo vamos a tener la capacidad de saber tanto? ¿Cómo vamos a tener la capacidad de poder integrar tanta información si, pobres criaturas, cada cual ya tiene suficiente con lo de cada día, ¿no? ¿Cómo es posible esta mirada global y al mismo tiempo esta responsabilidad particular en el cada día de nuestra familia, de nuestro trabajo, o los problemas que ustedes tienen aquí, que son gordos también, ¿no? Como, en fin, cada cual tiene su cocina que resolver, ¿no? Pues tres cosas, y voy a acabar con esto. Primero, tiempo para silenciarse. En una cultura como la nuestra llena de ruido, y el ruido es información, el ruido es movimiento, el ruido es solicitación, o sea, los impactos que estamos teniendo continuamente no había sucedido jamás en la historia de la humanidad que nuestro cerebrito, que tenemos aquí dentro, tuviera que soportar tantos inputs de información que estamos recibiendo continuamente. O nos volvemos locos, ¿no? Que también nos está pasando, ¿no? Locos o compulsivos, y cada cual responde como puede a los impactos, o nos volvemos sabios. ¿Y cuál es la puerta de la sabiduría? ¿Qué es lo que puede hacer que en lugar de caer en la locura, entremos en la tierra de la sabiduría? Pues dándonos tiempo para reciclar, para sedimentar, para asimilar lo que estamos recibiendo. Toda la información, primero, elegir la información, ¿no? ¿Por qué nos tenemos que tragar tal cantidad de programas de radio o de televisión que no nos gustan y que sin embargo están ahí? Bueno, es una decisión que nosotros que depende de nosotros, ¿no? Y no es porque la radio o la televisión no sean buenas. Claro que son buenas, son fenomenales, ¿no? Son unos vehículos de comunicación increíbles. Pero como todo, las tenemos que discernir, las tenemos que elegir, ¿no? Entonces, tiempo de silencio significa, yo creo firmemente, que como seres humanos hoy en el planeta, al menos, deberíamos proteger media hora diaria de recogimiento interior para reciclar lo que hemos vivido
durante el día. Esta media hora puede ser en casa, puede ser caminando, puede ser en el carro de cambio de trabajo, ¿no? De un sitio para otro. ¿Qué nos impide? En lugar de poner una cadena de radio que nos dirá lo que ya podemos imaginar que nos va a decir, ¿no? A apagarla y hacer ese recorrido en silencio, sintiendo nuestro latido, sintiendo que respiramos, recogiendo el día que hemos vivido, disponiéndonos para cuando lleguemos a casa lo que vamos a vivir, ¿no? Esa media hora, en lugar de acumular todavía más ruido y más información que no permite poderla asimilar de todas, no puede ser un encuentro con nosotros mismos, para valorar, para agradecer el don de nuestra existencia que ha transcurrido en ese rato, besarlo, ¿no? Darle un beso a la vida que hemos vivido y convertirla en ofrenda, ¿no? En ofrenda al Señor, en ofrenda a la vida, ¿no? Para disponernos para lo que vayamos a vivir al día siguiente, ¿no? Eso no depende más que de nosotros, ¿no? Porque en 24 horas hay tiempo para todo. Para las cosas que nos interesan verdaderamente, encontramos tiempo. Es así de curioso la cosa, ¿no? Pues media horita, del modo que sea, para silenciarnos, puede ser evidentemente la misa de cada día, así, las diferentes maneras en que uno sienta que eso le ayuda a conectarse con su vida y con la vida que ha vivido y con la vida que está llamado a recrear. Primero, silencio. Segundo, escucha. Eso tiene que ver con el silencio. Si no tenemos espacio interior no podemos escuchar nada, ¿no? Porque estamos intoxicados, ¿no? Escuchar. Escucharnos los unos a los otros. No dar, por supuesto, lo que la otra persona me va a decir, sino sorprenderme de lo que me está diciendo, ¿no? Los deterioros en la pareja, los deterioros en la familia, los deterioros en la política o en el trabajo es porque no nos escuchamos. Porque ya suponemos lo que nos va a decir y ya me irrita antes de que hable, ¿no? O ya estoy en la defensiva para contraatacar. Si tenemos tanto todavía por descubrir, y el otro no es un enemigo, ¿no? El otro es un amigo, es compañero o compañera de viaje, y todos somos unos con otros compañeros de viaje, del gran viaje de la vida, ¿no? Pues darnos tiempo a la escucha, ¿no? A dejarnos sorprender de la verdad que tiene el otro, que no es la mía, y la mía, si los dos nos crispamos, ¿no? Ninguno de los dos nos escuchamos. Si uno empieza a escuchar, el otro también se relaja, ¿no? Y también empieza a escuchar, ¿no? Y entonces se produce un verdadero diálogo. Y ese diálogo es fecundo, en lugar de ser una guerra donde acaba ganando uno, acaba el otro, o siempre acaba uno o el otro, ¿no? Bueno, eso no es fácil, ¿no? Porque hemos de reeducar muchos hábitos, malos hábitos, ¿no? Donde hemos demasiado olvidado cómo escucharlo, ¿no? Escuchar. Pero cuando digo escuchar, no solo me refiero al otro, ¿no? Sino escuchar el amanecer, escuchar el atardecer, escuchar lo que comemos. Escuchar es agradecer, es amar, es darnos cuenta de que Dios nos está hablando por todas partes, continuamente nos está hablando, pero no tenemos lugar para interpretarlo, para escucharlo, ¿no? Silencio, escucha, y luego tercero es respuesta, es decir, acción, transformación, ¿no? Cada uno de nosotros, cada una de nosotras está puesta en la vida para trabajarnos, cada cual tiene que hacer el trabajo en su propia vida, en su propia existencia, para trabajarnos y para trabajar. Pero trabajar no en el sentido simplemente de una sociedad que, bueno, evidentemente hay que ganarse el salario, hay que alimentar la familia, por supuesto, pero eso es solo lo visible de algo mucho más profundo, que es la transformación del mundo, la transformación de la tierra en el reino de los cielos, la transformación de esta lenta materia. Hoy, esta mañana, he tenido el regalazo de ir al Museo del Desierto, que tienen ustedes aquí arriba, ¿no? Y se ve dinosaurios horribles que corrían por estas lides, ¿no? Qué suerte que hubo
cometa, ¿no?, que chocó contra la Tierra y su polvo hizo que no hubiera sol, y ese sol enfrió el aire y los pobres dinosaurios que no tenían abrigos se murieron todos, ¿no? Porque si todavía corrieran por aquí estos dinosaurios, ninguno de nosotros estaría, ¿no? Es decir, que cuando uno ve con perspectiva la historia, se da cuenta que a pesar de los problemas que tenemos, a pesar de la agresividad que sigue habiendo, a pesar de la violencia que tenemos que trascender, la humanidad avanza. Que crímenes de hoy, que son hoy castigados, eran impunes cuando entonces los grandes dictadores lo hacían como un circo y como un espectáculo, ¿no? Hoy al menos nos avergonzamos, o son clandestinos, ¿no? Todos hemos avanzado, la humanidad ha avanzado en su sensibilidad por lo que es digno, por lo que es verdadero. Y los mismos animales se han aplacado. Quedan pocos animales furibundos, ¿no? Quiero decir que la misma naturaleza, ¿no?, se va pacificando, y el ser humano, a pesar de que hay mucho por recorrer, también se va sanando y elevando y transformando y ennobleciendo. Eso es la acción de cada día, la acción que cada uno en su lugar de trabajo, en su familia, ¿no?, nuestro pequeño grano de arena en la lenta transformación de esta tierra que todavía está en exilio, a ese cielo que está en la tierra, que está esperando de nuestra respuesta para que aquí mismo, aquí y ahora, vivamos ya el reino de los cielos. Pues que así sea, y que este tiempo de pluralidad, en lugar de asustarnos, nos estimule para que nuestra respuesta sea lo más bella, lo más verdadera y lo más bondadosa posible. Que así sea.